todos los predicadores, predicadoras también, todos, ¿cierto? Jóvenes, ancianos, niños, estamos trabajando así. Así, póngale ahí me gusta, si le agrada este programa, póngale me gusta ahí en TikTok, en la pantalla que está viendo los me gusta, para que así vamos entre todos tirando esta carreta, ¿cierto? Porque ya vamos a empezar, queda un minuto. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Con panderos y con danzas, las murallas caerán. El poderoso está del lado de nosotros, al enemigo el Señor derribará. Con alabanzas, con panderos y con danzas, las murallas caerán. ¡Aleluya! El poderoso está del lado de nosotros, al enemigo el Señor derribará. Con alabanzas, con panderos y con danzas. Gloria a Dios. Ahí estamos. Amén. Bendiciones, queridos y amados hermanos y amigos en la fe de Jesucristo. Un gran abrazo y un ósculo santo, contenta, feliz y dándole la gloria al Señor siempre, porque estamos felices, porque somos de Cristo primero y porque estamos vivos, porque la vida es un regalo dado por Dios. Así que si usted está vivo, déle una gloria a Dios ahí en su lugar, ahí donde esté trabajando, o está ahí en la iglesia, en su casa, en el living de su casita, donde esté, donde sea. Usted dele gracias, Padre, porque estamos vivos. Y ha tenido misericordia de todos nosotros, porque el Señor, a pesar de que nos portamos no muy bien, el Señor nos tiene paciencia. Nos tiene paciencia, hasta aquí nos ha guardado, pero no tenemos que aprovecharnos de la gran misericordia del Señor. Así que, sobre todo, la iglesia de Cristo es la que tenemos, porque aquí todos tenemos que portarnos bien para que podamos ser agradables a Dios. Bueno, vamos a continuar, usted sabe, con estos temas que estamos tratando, ¿cierto? Que es súper importante. Vamos escalando. Estamos hablando primero, ¿cierto?, del Dios Espíritu Santo y de los frutos del Espíritu. Entonces ya vamos en el octavo. Hoy día nos corresponde el octavo fruto del Espíritu Santo, que es la mansedumbre. Ay, santo Dios, eso sí que cuesta. Pero ante cualquier cosa vamos a orar porque es necesario entregar esto, presentar esto al Señor primeramente, para que Dios tome control de todo este lugar, ¿cierto? Y de mi vida,
para que podamos hablar, conversar, aprender, escudriñar, investigar, reconocer que Él lo sabe todo, nosotros no sabemos nada y que queremos, sí, de todo corazón, ser cada día mejores hijos de Dios, mejores personas, mejores ciudadanos. Eso es lo más importante. Así que, con la ayuda del Señor y el permiso del Señor, vamos a orar. Amén, amén, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amado Dios y buen Padre Celestial, como todos los días de lunes, Señora, viene en este lugar, Señor, queremos, Señor, con tu permiso, con tu autorización, con tu respaldo, con tu gracia, con tu unción, con tu Santo Espíritu, Señor, ser guiado para poder hablar de las maravillas de tu palabra, de este tema tan lindo, tan hermoso, de que es de conocer al Dios Espíritu Santo, el cual usted, Señor, lo envió a la tierra con ese fin, de que guiara nuestras vidas a toda verdad y a toda justicia, a su iglesia. Usted lo envió no al mundo, al Espíritu Santo, sino al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Jesucristo. Y queremos tener esa intimidad con el Espíritu Santo y conocerle, saber qué es lo que hace en nuestras vidas, qué provoca el tener y ser templo del Espíritu Santo. Ayúdanos, Dios mío, a entender todas estas cosas, como dice tu palabra, que tú las escondiste, Dios mío. Están ahí, pero están escondidas, Señor, para los ojos de los sabios, de los entendidos de este mundo, de este siglo, y los revelaste a nosotros, los pequeñitos, Señor, los pobres de espíritu, Señor, los que tenemos absoluta necesidad de ti, a ellos, Señor. A ti te plació así, Señor, revelarte a nosotros, los pequeños. Tú eres grande y nosotros pequeños, Señor. Tenemos totalmente dependencia de ti. Yo te pido en esta hora que usted traiga, Señor, Señor, todas las almitas, Señor, de los que no te conocen, de los que están caminando recién, de los que llevan ya bastante tiempo, los más ancianos, y todos seamos unidos por este amor fraternal, como dice tu palabra, que tenemos que tener los unos por los otros, exhortándonos, animándonos, alentándonos. Cuanto más, dice el Señor, veamos, Señor, que el momento glorioso que espera la iglesia está a punto de acontecer. Por eso yo te ruego, Padre mío, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, que usted nos dé la venia, nos dé, Señor, su autorización para partir con este tema maravilloso que hoy nos toca hablar de la mansedumbre, con el permiso suyo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Bueno, hermanos míos, bendito sea el nombre del Señor. Quiero que hoy día sea el sermón de base que vamos a comenzar. Esta palabra está en Primera de Pedro 3:15. Sí, Primera de Pedro 3:15. Ahí vamos a comenzar para que empezamos a entender este fruto que realmente tenemos que reconocer delante de Dios. Y voy a partir por mí primero, que de manso no tenemos casi nada, por no decir nada, porque la naturaleza humana es totalmente opuesta a lo que es la mansedumbre y la humildad, que Dios demanda. Pues dice que tenemos que ser humildes como Él, pero realmente no lo tenemos. En realidad no tenemos ninguno de los frutos del Espíritu Santo cuando venimos por primera vez al Señor. Como nos hablaba anteriormente en los otros capítulos, ¿cierto? El Señor, esto que estamos aprendiendo, proviene del cielo, proviene su palabra del cielo. Por lo tanto, todo esto para el cristiano es nuevo. Y el conocerlo es nuevo. El ejercitarlo, imagínense. Entonces, tenemos que familiarizarlo con estos temas, no solamente como una lectura diaria, sino pedirle a Dios que esto sea un ejercicio dentro de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque en realidad nuestro corazón dice que la palabra del Señor, que nosotros
acá lo noté, en Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Aparte de ser engañoso, dice que es perverso. O sea, dice, y nos hace una pregunta, ¿quién lo conocerá? Entonces ya de partida sabemos que cuando nosotros llegamos a la presencia del Señor, reconocimos, escuchamos su palabra, se empezó a activar la fe en nuestra vida, levantamos los brazos, dijimos, yo quiero recibir al Señor en mi corazón, fui impactado por esa palabra, ¿cierto? Y quiero que produzca un cambio en mi vida y en mi casa, en mi hogar. Así veníamos con ese corazón, con un corazón engañoso y perverso. Había una perversidad, perdón, en nuestras vidas tan grande que no hay otra manera que no sea a través del Espíritu Santo, de la obra poderosa que hace el Espíritu Santo en nosotros, que este corazón cambie la forma que traía esa forma natural que tenemos todos los seres humanos de ser engañosos y perversos. Imagínense que el Señor nos pide ahora que ese perverso corazón y engañoso ahora sea manso, que seamos mansos. Y en primera de Pedro 3:15 dice así la palabra del Señor. Si no, dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, dice, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta perdón, en Cristo. Porque mejor, dice el Señor, es que padezcáis, mire, escuche, haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué quiere decir el Señor con todo esto? Aquí el Señor nos explica y nos dice que tenemos que santificar a Dios, el Señor, en nuestros corazones. O sea, la santificación para poder yo acercarme a Dios debe producirse primeramente en mi parte interior. Como toda semilla es enterrada en la tierra y germina en ese lugar. Así es la palabra de Dios en esta tierra llamada corazón. Y dice que tenemos que estar siempre preparados, dice el Señor, para presentar defensa con mansedumbre de cualquiera que nosotros nos pida el por qué nosotros creemos en Cristo, el por qué nosotros cambiamos, el por qué ahora ya no compartimos ni hacemos las cosas que el mundo hace, ya no lo emborrachamos, ya no lo drogamos, ya no mentimos, ya no adulteramos, ya no fornicamos, todas las cosas que el Señor nos da una lista, ¿cierto?, de las obras de la carne, luchamos arduamente contra ella para no hacerlas, porque queremos que crezca en nuestro corazón una santificación. Y una de las formas de hacerlo es teniendo un corazón manso ante la demanda de Dios. Dios nos demanda, Dios nos exige, Dios esto no es algo opcional que yo voy a ver si yo puedo o quiero ser mansa. No, el Señor me ordena con su palabra a que yo debo ser mansa. No tengo otra opción, no hay otro camino. Usted sabe que el Señor dice que solamente hay dos caminos. Y el que va hacia el cielo, donde todos pretendemos ir como iglesia, porque yo sé que la iglesia está esperando a Jesús. Yo estoy esperando a Jesús. Entonces, solamente en ese estado, en esa forma de caminar de nuestro corazón, debe ser con mansedumbre. Y la mansedumbre se refleja, y ahí da en esta carta de Pedro, ¿cierto?, que si alguien nos pregunta y nos dice,
¿por qué tú estás actuando diferente a nosotros? Porque antes nos acompañaba a hacer todas estas perversidades, a hacer todos estos engaños, todas estas maldades, y ahora resulta que tú ya no te agrada eso. Entonces ahí nosotros tenemos que hablarle al que no conoce la palabra del Señor. Dice que tenemos que enseñarle, predicarle, hablarle con mansedumbre y reverencia. Y eso se debe hacer pensando que mi prójimo que está delante, ¿cierto?, tiene tanta necesidad como yo la tuve antes de conocer al Señor. Por eso que la prédica del Hijo de Dios ante el mundo debe ser con un respeto y con un amor absoluto. Y con una mansedumbre que realmente se refleje. ¿Cómo se va a reflejar? En nuestras acciones, en nuestras actitudes, en nuestra palabra. En las palabras, en la forma en que nosotros actuamos con los demás, podremos reflejar que sí tenemos un corazón manso, lleno de los frutos del Espíritu Santo y que realmente somos la iglesia de Cristo acá en la tierra. Porque la iglesia de Cristo no puede reflejar odio, venganza, rabia, ira, contienda, porque eso éramos antes, dijo el Señor. Entonces, la iglesia que ha sido lavada en la sangre de Jesús, ha sido redimida en la sangre de Jesús, tiene otro comportamiento, un comportamiento que realmente al ser humano que no conoce a Dios lo tiene que impactar. Y es tanto el impacto que vamos a provocar con nuestro testimonio, con nuestra manera de ser diferente, que ellos van a preguntarnos a nosotros cómo lo hicimos, qué fue lo que pasó, qué fue lo que ocurrió en nuestras vidas, por lo tanto que ahora somos diferentes a como ellos nos conocieron. Entonces por eso que la iglesia debe tener los frutos del Espíritu. No puede haber un cristiano sin frutos del Espíritu. Y no solo uno, porque el Señor no es mezquino. Si tenemos uno, no debemos solamente conformarnos con uno. Debemos querernos todos los frutos del Espíritu. ¿Lo podemos lograr? Claro que sí. ¿Va a ser un trabajo personal? Sí. ¿Va a ser un trabajo con mucho esfuerzo? Claro que sí. Porque no debemos olvidar que todos los días tenemos que luchar contra nuestra naturaleza. Esto es lo grandioso y glorioso, hermano y amigo que está escuchando. Que a pesar que persiste esta naturaleza, estamos todavía dentro de esta naturaleza, ¿cierto? Corrompida, ¿cierto? De este cuerpo, ¿cierto? Aún así, nosotros con un gran esfuerzo, ¿cierto? Con una gran dedicación, permitimos que Dios, ¿cierto? Trabaje en nosotros. Y para eso necesita tu corazón y mi corazón. Y decirle al Señor, quiero aprender de ti, Jesús, que siempre has sido manso y humilde. Porque el Señor lo dijo, aprended de mí, que Él es manso y humilde de corazón. Aprender, ¿qué quiere decir? Es como el niño cuando va a la escuela, no sabe, no conoce ni una vocal, pero cuando entra recién a conocer las vocales y la profesora le va enseñando, recién entra en este mundo de esto desconocido. Así somos nosotros delante de Dios. Todas estas maravillas de su palabra, para el que no conoce a Dios, es algo totalmente desconocido. Por eso estas palabras van directamente al que está escuchando y no conoce a Dios, al que está recién caminando y también al cristiano antiguo que por una u otra cosa se relajó, se turbó, se desvió, se distrajo, ¿cierto? Espiritualmente y quiere volver esa antigua criatura otra vez a salir de nuevo. Pero nosotros tenemos que esforzarnos que esa antigua criatura que nosotros voluntariamente le morimos para el mundo y revivimos, resucitamos para Cristo, nosotros tenemos que ayudarla a que permanezca estando así, vivificándolo en el espíritu, pero la parte del ser humano debe morir, debe siempre menguarlo. Es un trabajo fuerte, pero es necesario, y sobre todo en este tiempo es necesario que la iglesia se presente así ante los demás. Porque si estamos rodeados de pura violencia, odio, ¿cierto? Y de malas palabras y de tantas cosas horribles que escuchamos todos los días, nosotros no podemos ponerle a la misma línea de ellos. Porque entonces, ¿cuál sería la diferencia que fuéramos la luz de este mundo? Si vamos a ser tinieblas.
Entonces, un día Dios nos sacó de las tinieblas y nos trajo a la luz admirable de su palabra. En lo que tenemos que reflejar nosotros, el primero es el amor de Dios, el gozo del Señor, la paz del Señor, la paciencia del Señor, la benignidad, la bondad, la fe. Y ahora Dios nos está enseñando que también debe haber en nosotros mansedumbre. Entonces, dice, ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dice, teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros, como de males llore. Muchas veces tal vez nos vamos a encontrar en una situación un poco complicada. Como hijos de Dios, podrán decir cosas de nosotros, pero que sean, hermanos, como dice en Mateo capítulo 5 del verso 11, que sean mintiendo lo que hablen, los calumnios, nos digan lo que nos digan, pero que sean mintiendo contra nosotros. Pero no debemos perder ni la paciencia, ni el amor, ni la mansedumbre. La humildad del Señor. Debemos mantenernos firmes mirando al Señor, que el Señor sabe todas las cosas. El Señor es el que va a hacer y va a ajustar cuentas con los demás. Nosotros tenemos que tener la postura que tuvo Jesús delante de aquellos que le tomaron preso, de aquellos que mintieron, tomaron testigos falsos, hablaron contra Jesús y Jesús no se defendió. ¿Por qué? Porque el que nada hace no tiene para qué hacer defensa. Dice el Señor que si alguno comete una falta, un pecado delante de Dios, abogado en Cristo tenemos. Dice así el Padre, que en Cristo es nuestro defensor. Los demás tienen que hablar bien de nosotros, no nosotros bien de nosotros. Nosotros tenemos que siempre, nosotros ser los pequeños y pedir misericordia al Señor, que de una u otra manera vamos a fallar. Yo le puedo fallar a usted, usted me puede fallar a mí, y podemos, ¿cierto?, hacer cosas indebidas delante de Dios. Pero ¿qué es la postura de Dios en nuestras vidas? Dice que nosotros tenemos que ser mansos y humildes. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, como lo hizo Jesús, como lo hicieron los profetas, como lo hicieron los apóstoles, como lo hicieron los discípulos. Bueno, y ahora nosotros somos los discípulos de este siglo. Este es la iglesia. Porque la iglesia no podemos solamente quedarnos con la iglesia bonita, primitiva, y quedarnos con esa grande historia. Ahora tenemos que hacer historia nosotros, esta iglesia del 2025. ¿Y cómo tiene que ser? Como la iglesia primitiva. Entonces, por eso el Señor nos ha estado diciendo durante todo este tiempo, volvamos a la senda antigua, a la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? La sana doctrina comienza en el corazón de cada uno de nosotros. Porque no podemos disfrazarnos de que somos sana doctrina solamente por nuestra investidura exterior. La sana doctrina comienza en el corazón. Un corazón manso y humilde. Dice que es mejor que padezcamos haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere. Muchas veces Dios va a permitir que nosotros como iglesia padezcamos muchas cosas injustas. Pero Dios lo permite. Y así, permitiendo esta injusticia sobre nosotros, nosotros podremos ejercitar la mansedumbre y la humildad. Lo mismo que padeció Jesús, lo mismo que padecieron nuestros hermanos del pasado. No podemos pasar por alto eso. No podemos esperar que nuestra vida nunca sea, pasemos cosas injustas. Tenemos que pasarlas. Tenemos que tomar de ese trago que se llama la injusticia. Aunque no queramos, tenemos que padecer en parte lo que Jesús padeció. Debemos recibir espiritualmente a veces una corona de espinas. En parte lo que Jesús padeció. Tal vez los latigazos que Jesús en la parte espiritual, y muchas veces vamos a querer morirnos y vamos a querer no saber nada, desaparecer del planeta y no escuchar nada. Pero el Señor dice, y si usted ama a Jesús como iglesia, porque este mensaje es para la iglesia y también para usted, amigo, para que conozca que el verdadero evangelio es así. El evangelio de Cristo es así. Entonces, como debemos padecer y debemos colocar la otra mejilla. Debemos ser abofeteados. Jesús fue abofeteado de una manera increíble. Lo dice en el libro de Isaías 53. Fue tan abofeteado
fue tan maltratado que el Señor perdió, incluso se desfiguró de todos los golpes que él recibió. Y cada golpe que él recibió fue por nosotros, por nuestras injusticias, por nuestro pecado, por nuestra maldad, por nuestros delitos, por nuestra perversidad y por nuestro engañoso corazón. Ahora el Señor dice que nosotros tenemos muchas veces que ser abofeteados. Debemos recibir injusticia y no por eso debe decaer nuestro semblante, sino que el Señor dice que tenemos que regocijarnos y gozarnos porque lo estamos haciendo por Cristo y por la causa del Señor. Dice, si la voluntad de Dios sí lo quiere, que haciendo, dice, padezcamos haciendo lo bueno, al padecer que lo hagamos por mal. Porque a veces si padecemos porque lo hemos portado mal, bueno, ya sea otro asunto. Porque lo que el hombre siembra, y dice hombre, dice mujer, eso va a cosechar. Porque si yo me pongo en la decisión de portarme mal, y es lo que siembro, pues bueno, voy a cosechar mal, me va a ir mal, no voy a prosperar, voy a tener problemas, un problema tras de otro, porque yo me he portado mal. Pero aquí está hablando a la iglesia que se porta bien, a la iglesia que está buscando de Dios, a la iglesia que está perseverando, a la iglesia que se está santificando, a la iglesia que está aguardando la venida de Cristo. Entonces a esa iglesia el Señor nos dice que tenemos que reflejar una imagen de Dios en nosotros, una imagen de Jesús en nosotros. Debemos reflejarle al mundo que no tenemos dentro de nosotros el espíritu inmundo que gobierna el mundo, sino que tenemos el Espíritu Santo, el cual no ha cambiado. Ha cambiado nuestra manera de pensar y de ser, de reaccionar, de hablar, de decir. Y ese cambio se debe notar. ¿Cuándo se nota el cambio? Cuando estamos metidos en problemas de injusticia, cuando estamos metidos en pruebas de enfermedades. Nadie quiere enfermarse, pero Dios dice que tenemos que guardar la fe, aunque estemos enfermos en situaciones que no quisiéramos estar. Pero es ahí, en el momento crucial, en que va a aflorar realmente lo que somos. Si somos de Cristo, en nosotros va a haber una decisión totalmente opuesta a lo que antes éramos. Antes éramos violentos, decidimos la paz. ¿Se da cuenta, hermano? Amigos, lo lindo y precioso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Por eso el Señor insiste que debemos conocer al Dios Espíritu Santo. Y no solamente de lejos. Él es nuestro amigo. Él es nuestro ayudador. Él debe habitar dentro de nosotros. Por lo tanto, así como decía Pablo, ya no vivo yo. Ya no soy el hombre asesino y perseguidor de cristianos. Ahora padezco como un cristiano, porque el Señor le habló. Ahí está en el libro de Hechos, del capítulo 9 de la conversión de Cristo, cuando Él se convirtió a Cristo. Y Él le dijo, ahora vas a conocer lo que realmente es padecer por mi causa. Entonces, es lo mismo que nos pasa a nosotros. La iglesia tiene que padecer, tiene que sufrir, pero no debe desviarse, no debe soltarse de Jesús. Estas palabras son para ti, hermano y hermana, que no sé qué ha pasado con tu vida espiritual, pero Jesús te está diciendo, vamos, levántate y sigamos adelante. Queda poco, queda muy poco para que venga Jesús. En cualquier momento no los vamos a dar ni siquiera cuenta, porque el Señor lo dijo, que aparecerá de una forma que nadie de sorpresa, y Él se dio un ejemplo, que vendría como un ladrón. Y el ladrón no avisa. El ladrón nunca va a poner sobre aviso. Y es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos esas vírgenes sensatas, que tengamos aceite de guarda, que no los encuentre distraídos, que no los encuentre enojados, molestos, o que no tengamos una reconciliación. Si hemos pecado, bueno, vengamos a Jesús, pidamos perdón a Dios y reconciliémonos, pidamos perdón a quienes hemos hecho daño. Eso es todo. No es harto tan grande lo que Dios nos pide. Ahora, si nuestro corazón es arrogante, soberbio y orgulloso, claro, no vamos a pedir perdón a nadie, pero ni siquiera a Dios. Vamos a tratar de justificar nuestro pecado delante de Dios. Pero
esta palabra es para usted. Y yo sé que usted tiene un corazón humilde y un corazón manso. ¿Por qué? Porque es de Dios. Y el que es de Cristo no le cuesta pedir perdón. El que es del Señor jamás va a esperar o va a permitir que entre algo que no agrada a Dios. Porque lo que tiene usted anhelo en su corazón es agradar a Dios. Porque ese es el único trabajo que tenemos aquí en la tierra. Y lo que uno busca en mi corazón es agradar a Dios todos los días. Señor, ¿qué puedo hacer hoy día para agradarte, Señor? ¿Ves? Es tan sencillo, hermano. A veces nosotros creemos que Dios nos pide cosas muy grandes. Si al final ni siquiera nosotros lo hacemos, porque vamos a tener la ayuda de Dios en todo. Lo único que pide Dios es que usted disponga su corazón. Disponga su vida. Dígale, Señor, yo no puedo, me cuesta. Y vendrá de inmediato Dios a ayudarle. Jamás Dios va a dejar a nadie que clame a Él, lo va a dejar sin respuesta. Nunca, nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Porque los atributos de Dios es que Él es pero es tardo para la ira y grande misericordia. Y es un Dios lleno de amor. Es verdad que también se enoja, por supuesto. Pero ¿para qué vamos a esperar y provocar la ira de Dios sobre nuestras vidas? Porque seríamos insensatos buscar la ira de Dios sobre nuestras vidas. Si decimos que somos la iglesia, buscaremos siempre que Dios esté agradado de nosotros. Y no se avergüence, como nos hablaba ayer, que sienta vergüenza de nosotros, sino todo lo contrario. Él quiere que nosotros seamos sus hijos, limpios, sin manchas, sin arrugas, ¿cierto? Que nuestras investiduras resplandezcan. No solamente para que nos miremos a nosotros debemos resplandecer al mundo. Somos lumbreras, pequeñas piedrecitas vivas que estamos alumbrando, dando destellos de luz en este mundo de tan oscuridad y de tanta tragedia. Dice en Mateo 11:29, dice el Señor, llevad mi yugo, dice el Señor, sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y dice el Señor, y hallaréis descanso para vuestras almas. El mundo vive agobiado. Y acá está la medicina. ¿Cuál sería la medicina para el mundo para descansar sus almas? Que viven en continuo sobresalto. El mundo vive sobresaltado todo el día. Viven, como dicen el mundo, con el credo en la boca. Salen a trabajar, no saben si van a volver, no saben cómo les va a ir, no tienen seguridad de nada, viven totalmente inseguros. Pero la iglesia no. La iglesia dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿De quién tenemos que aprender? Del maestro de maestros, del rey de reyes y señor de señores. Aprenderlo, así como aprendimos en el colegio las tablas, ¿cierto? Y teníamos que repetirlas ¿cuántas veces para aprender las tablas? Una y otra vez, una y otra vez. Y la mamá lo decía, vamos, repítela de nuevo, ahora te la voy a dar saltada. Y a veces estábamos horas y horas, todo el día para aprender una tabla. Entonces a veces nos hemos quedado como iglesia aprendiendo la tabla del 1. Han pasado 2025 años donde estamos en la tabla del 1 espiritualmente. Y el Señor dice, ¿pero cómo? Ustedes deberían ser maestros en esto. Y resulta que están como niños, fluctuantes, y todavía quieren lechecita como un bebé. Y el Señor dice, bueno, como ya llevan un tiempo y todavía no han aprendido esto. Acuérdese lo que le dijo Jesús al maestro Nicodemo. Vosotros, dijo, usted siendo maestro, porque era el maestro de maestro en ese tiempo del Sanedrín. Él daba clase, ¿cierto? En la escuela judía a todos los que están haciendo aprendices. Y tuvo que ir a preguntarle al Señor de qué se trataba eso del nuevo nacimiento. Y eso debería haberlo sabido él. Es más, debería haberlo estado enseñando. Pero ¿por qué vino a preguntarle de noche? Yo creo que porque él sintió vergüenza. Que un maestro viniera donde otro maestro para preguntar algo de lo cual no había entendido nada. Y no lo había entendido porque lo dijo, ¿cómo yo siendo viejo voy a entrar en el vientre de mi madre? Imagínense. Entonces, a veces nosotros reaccionamos como Nicodemo. ¿Cómo he de actuar? Así. Nosotros somos como Nicodemo a veces como iglesia. Señor, es que esto, es que este otro. Y el Señor dice, pero si ustedes saben cómo tienen que actuar. Ahí está mi palabra. Me dice a mí, ¿cómo? Tú una mujer anciana que no sabes qué es lo que le tienes que hacer. ¿Cómo tienes que actuar? Por eso, hermanos,
La iglesia se ha relajado. La iglesia está perdiendo el brillo. No está alumbrando como debemos alumbrar. Si Dios nos dio autoridad por sobre las puertas del Hades, del infierno mismo, imagínese esa autoridad que Dios nos dio. Y es más, dijo Jesús en una oportunidad, mayores cosas haréis vosotros en mi nombre. Y nos falla la fe, nos falla el amor, nos falla el perdón, nos falla la paz, nos falla el gozo, nos falla la paciencia, nos falla la benignidad, la bondad, la mansedumbre, nos falla todo. Dios nos está ayudando. La reprensión es buena. Si a mí no me reprenden o no me advierten, muchas veces soy como Nicodemo. Conozco la palabra como de leída, así de oído, pero no la aplico. No echo mano de este tesoro cuando debo. Para todo hay un momento en que debo aplicar la palabra de Dios. Para momentos difíciles es donde más debo tomar la palabra de Dios. El mundo vive este mundo vive momentos difíciles, trágicos. Y la iglesia no puede ser arrastrada por estos mismos corrientes. La iglesia, insiste el Espíritu Santo, debe ser diferente. Totalmente diferente. Y esta diferencia debe ser marcada, como ha dicho el Señor, desde adentro hacia afuera. Con un cambio verdadero, genuino, radical, no de labios, sino con hechos genuinos. Nuestros hechos van a hablar mejor que cualquier cosa. Bendito sea el nombre del Señor. Aprended de mí. Debemos decirle antes hoy de ir a acostarnos, de ir a descansar. Quiero aprender de ti, Jesús. Porque en realidad debemos reconocer delante de Dios, porque no podemos mentirnos. Yo no puedo mentirle al Señor. Que al pasar el tiempo, ese fuego, esas ganas, ese anhelo, ese deseo, ha ido menguando. Y el Señor nos demanda todo lo contrario, que debe ir creciendo. Porque la obra de Dios debe crecer. Este trabajo nadie más lo puede hacer. No van a venir los ángeles a hacer el trabajo de la iglesia. Dios no va a enviar ángeles, ni arcángeles, ni querubines. No van a venir los 24 ancianos. No va a venir. Este trabajo es de nosotros. El cuerpo de Cristo tiene que hacer la diferencia en la tierra. Esta es la gran comisión de Jesús. Si esperamos a Jesús en estas condiciones, Dios tenga misericordia. Porque no podemos llevarse ningún cristiano que en su corazón aloje y esté alojando cosas de la carne. Obras de la carne no podemos tener. Si hay, debemos despojarnos de todo eso. Debemos renunciar a todo eso. Y eso es algo en forma particular, independiente, única, debemos hacerlo, hermano. Yo le animo de verdad en esta noche a hacerlo. No esperemos para mañana, lo voy a pensar. No, no podemos pensar eso. Porque el Señor aquí lo dice y lo dice imperativamente. Dice llevad, tomad, coger. Dice mi yugo sobre vosotros. El yugo del Señor fue todos sus padecimientos. Él siendo justo llevó la injusticia. Pues nosotros muchas veces llevamos injusticias que nosotros hemos provocado. Entonces, tomo lo que tengo que tomar. Nadie puede llevar la cruz de Cristo, pero sí llevar nuestra propia cruz.
todos los días. ¿Cuál es nuestra cruz? ¿En qué topamos? ¿En qué estamos parados? ¿Qué está haciendo que estamos estancados? Debemos reflexionar. Todos nosotros debemos hacerlo, mirando al Señor. Ya nada más de decir, es que no, miremos solo a Jesús, porque a Él esperamos. Yo me quiero ir con el Señor. Y cuando un corazón se propone y dispone y se dispone en las manos de Dios, nadie lo va a detener. Nadie. Si usted, amada hermana y amado hermano, quien sea, porque esto es para todos, propone y se entrega en las manos de Dios, Dios va a hacer maravillas en su vida. Y sí o sí, usted va a llegar a los suyos. Sí o sí hay tantas promesas en su palabra para los que lo obedezcan. Está en el libro de Deuteronomio capítulo 28. Tiene 68 versículos, si es que mal no recuerdo. Y del 1 al 14, solo habla el Señor de los beneficios de un corazón, de un hombre, de un cristiano, de un ser que obedece a Dios. Y del verso 15 en adelante, hasta el 68-65, solo habla, imagínense, ¿cuántos versículos? De las consecuencias de una iglesia, de un cristiano y de una cristiana que no quiere obedecer a Dios. Porque sabemos que tenemos un libre albedrío. Y Dios jamás va a pasar por encima del libre albedrío de nosotros. Por eso está el Espíritu Santo animándonos para que la mala decisión de no querer obedecer a Dios, a la voz de Dios y a su palabra, el Espíritu Santo va a estar ahí golpeando, tocando nuestro entendimiento, nuestro razonamiento, nuestros pensamientos, para persuadirnos, para convencernos, para llevarnos y sacarnos de esa mala postura y ponernos sobre la roca nuevamente y proseguir este camino. La mansedumbre nos permite defender la fe con sabiduría y reverencia en lugar de hacerlo con ira o con arrogancia. A veces la gente dice debemos defender con fuego, como dice en el libro de Judas, pero eso no quiere decir que yo deba pelear por defender mi fe y mi postura en Cristo. Aquí dice la palabra del Señor que no debemos ser así. No debemos hacerlo con ira porque el evangelio no se predica con ira. Porque aquí somos portadores de la verdad de Jesús, somos portadores del amor de Dios, de Jesús, hacia el mundo. No tampoco podemos hacer con arrogancia, porque todo esto es la misericordia de Dios que nos alcanzó a todos nosotros. No somos mejores que otras personas. Lo único que ha sido diferente es que decidí en el libre albedrío obedecer a Dios. Pero eso no me hace de que yo sea más importante que otros, sino todo lo contrario. Ahora viene un cambio en mí en que el Señor me hace menguar mi persona, mi ser, para ir en beneficio de otros, como lo hizo el Señor Jesucristo. Él se negó a sí mismo, bebió la copa amarga en beneficio de todos nosotros. ¿Se da cuenta que es distinta la postura de Jesucristo presentándose al mundo? Muchas veces nosotros lo hacemos mal y debemos reconocerlo. Hemos perdido terreno y hemos cedido mucho terreno al enemigo, porque ¿dónde se gana al enemigo? Es en la oración, en el ayuno, en predicar, en dar amor, en mostrarle al mundo de que hay una vía de escape, pero esa única vía de escape
es segura y es el camino del Evangelio y de Jesucristo el Señor. Nos ayuda, dice la mansedumbre, a tener la paz en la comunidad, en la sociedad. A veces como cristianos dejamos tanto que desear ante los demás, ante la sociedad, y en vez de que hablen bien de nosotros, terminamos siendo una vergüenza para los demás. Dios nos ayude. Dios nos ayude a todos nosotros. Aquí esto es para todos nosotros, de mi persona hacia adelante. Todos debemos reflexionar y meditar ante la palabra de Dios, que es un espejo entre nosotros, y decir, ¿qué estoy haciendo como cristiana, como cristiano, para ayudar, para poder hacer la encomienda del Señor y cada día ser mejor como dentro de la sociedad, dentro de mis vecinos, de mis amigos, de los conocidos, de todo? Debo cambiar. Si en algo estoy fallando, debo proponerme en el Señor para poder hacerlo cada día mejor. Y ese trabajo es diario. No es por temporada, no es por un tiempo y después no. No, es desde hoy hasta el último día de nuestra vida. Yo deseo ser mejor. Ayúdame tú, hermano, a ser mejor. ¿Cómo? Ora por mí. Ámame. Yo oraré por ti y te amaré. Y voy a interceder por ti. Esa es la iglesia de Jesús. Y tendremos misericordia de aquel que está mal. Tendremos misericordia de aquí, del mundo. Porque Dios nos sacó del mundo. La mansedumbre, dice el Señor, nos permite acercarnos a Dios y a los demás con un corazón humilde y amoroso. Insisto, esa es la iglesia de Jesús. Debemos dar de comer al mundo, como Jesús le dijo a sus apóstoles. ¿Quieren que le digamos que se vayan? No. Es que son mucha gente. No importa. Entonces, ¿qué? ¿Qué debo hacer? Darles de comer. Tú, yo, somos la iglesia y estamos en el deber de darle comer al mundo que está hambriento, que está sediento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con uno de los frutos, que es la mansedumbre, la que tuvo Jesús y su humildad. Dice en Santiago 3:13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Dios nos pregunta a nosotros. Esta es palabra para la iglesia. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Voy a repetir. Para entender y para aceptar. La mente entiende y el corazón acepta. Santiago 3:13. ¿Quién es sabio? Nos pregunta el Señor. Y entendido entre nosotros, su iglesia. Y aquí está la clave. Muestre por la buena conducta, santo, sus obras en sabia mansedumbre. Si tengo una buena conducta, mostraré que tengo mansedumbre. Si tengo una horrible conducta, que mejor ni hablar, no tengo mansedumbre. Y si ese es mi caso, o ese es tu caso, hermano amado, tenemos que venir a Jesús. Tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos dé lo que nos falta. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Una visión general del significado de la mansedumbre, fruto del Espíritu Santo en la Biblia. Mansedumbre, o suavidad, humildad, se refiere a una actitud pacífica y humilde de espíritu,
donde el individuo no se deja fácilmente provocar a la ira o el enojo. Mire, ahí nos toca una parte, pero crucial de nosotros los humanos, porque lo más rápido que tenemos es que se nos levanta la ceja y se nos empieza a desfigurar el rostro, porque empieza a salir la parte animal en vez de la parte espiritual. Y ahí fallamos. Y ya cuando no entra el enojo, no entra la ira, damos cabida a que salga toda la vieja criatura y todas las obras de la carne. Y si vamos a impactar hacia el mundo, la iglesia entonces perdió totalmente el norte, el horizonte, estamos mal. Es una virtud que se caracteriza, dice, por la capacidad de controlar las emociones. O sea, como un freno, así como para los frenos que le ponen a los caballos. Dice el Señor, la capacidad de controlar las emociones, dice, resistir el orgullo, porque no puede ser un hombre manso y orgulloso, una mujer mansa y orgullosa, no se condice, pues no pueden andar a la par. Son dos distintas reacciones, el orgullo y la mansedumbre. Y uno es obra de la carne, el orgullo, y el otro es fruto del espíritu. Y uno es luz y el otro es tiniebla. Y el Señor dice que no puede juntarse la luz con las tinieblas. Entonces, ¿cómo en un corazón que dice que está Cristo tiene orgullo y tiene mansedumbre? Y dice, el orgullo y la arrogancia no pueden estar en un corazón que es manso. Y mostrar amabilidad, dice que es mansedumbre y consideración hacia los demás. Mire, esto que a veces nos falta. Yo debo considerar a mi hermano más importante que yo. Pues es el amor al prójimo, como a ti mismo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Lo mejor para mi hermano. Yo oro por mi hermano, yo me aflijo por mi hermano, yo lloro por mi hermano. Y los hermanos, no todos van a ser los hermanos que te amen. Pues. También están los hermanos que tal vez no te aman. Y también el Señor me dice que tengo que amarlos también y orar por ellos. Porque es grande la vara que Dios nos deja. Dice el Señor. Santo es el Señor. No sé qué pasó ahí en el TikTok. A ver, lo vamos a reactivar. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, dice, el significado de la mansedumbre en la Biblia se puede resumir en los siguientes puntos. Un control emocional, o sea, un control de nuestras emociones. Bendito sea el nombre del Señor. El significado de la mansedumbre en la Biblia se puede resumir en el siguiente punto, dice control de emociones. Los mansos tienen dominio propio. Lo que lo hablaba recién. Pero me falta controlarme. No sé a usted, hermano, pero yo voy a partir por mí porque aquí está el Señor, yo no puedo mentir. Pues. Entonces, nos falta. Nos falta. Por eso cuando uno lee la Escritura, no puede leerla así rápido. Tiene que, como dice el Señor, medita en esta palabra. Meditar es hacer un alto y pararse y empezar a decir, en esto estoy más, Señor. Los mansos tienen dominio propio y no se dejan llevar fácilmente, mire, por la ira otra vez dice, o la amargura. Porque hay gente, hermano, de verdad, que está lleno de amargura y de enojo. Y un cristiano no puede estar lleno de enojo, de amargura, de arrogancia, de soberbia, de orgullo y todas esas cosas, porque eso somos nuevas criaturas, dice el Señor. Y esto no es un eslogan para que digan, no, en nosotros debemos ser reflejada esta mansedumbre y esta humildad, este cambio debe ser reflejado. Tenemos que reflejar, como decía él, con nuestra buena conducta. Como hablamos en primera de Pedro recién, que aunque pase lo que pase,
nosotros nunca paguemos el mal con mal, jamás. Eso es lo primero que va a asomar en nosotros. Porque tú decides pagar el mal con mal o pagar el mal con bien. Eso es algo personal. Si yo amo a Cristo, por amor a Cristo, no voy a pagar este mal con mal. Voy a pagar este mal con bien. Y eso es lo que quiere el Señor. La mansedumbre implica reconocer la propia necesidad de Dios, ¿ves? Necesitados de Dios, de día y de noche, todos los días. Y la dependencia de su gracia. Los mansos, dice, son amables y comprensivos con los demás. Siempre están tratando de buscarle, ¿cierto? Pasó esto, bueno, por aquí, por acá. Dice, incluso en situaciones difíciles. Comprender al otro en una situación difícil es complicado. Pero el Señor dice que tenemos que hacerlo. Porque tenemos que ser amables. Tenemos que tener una resistencia al orgullo y a la arrogancia, a la soberbia. Tenemos que tener esa, o sea, no debemos resistirlo. Hay gente que se resiste al amor de Dios, pero acá dice el Señor que nosotros tenemos que resistir el orgullo que brota de nosotros, de este perverso corazón, de este engañoso corazón. A ese le tengo que resistir. Como el Señor dice, resiste, dice, al diablo y el diablo huirá de vosotros. Pero es el del diablo ni siquiera tiene arte ni parte con nosotros. Es solamente nosotros el problema, porque nosotros como cristianos todos le echamos la culpa a las tinieblas. Pero a veces las tinieblas brotan de adentro de nosotros, son de nuestra concupiscencia, de nuestra manera antigua de vivir, que todavía no ha muerto ahí. Y dice el Señor que tenemos que hacerle resistencia a eso, al orgullo, a la arrogancia, a la soberbia, dice. La mansedumbre implica rechazar el orgullo, ¿ves? Vuelvo a decir, la arrogancia y buscar la humildad. ¿Por qué dice que tenemos que buscarla? Porque está, pero no está dentro de nosotros, tenemos que buscarla. Es como cuando uno dice, Señor, necesito que tú entres en mi corazón. Ahí va a entrar entonces la humildad, va a entrar la mansedumbre, van a entrar estos frutos que Dios quiere que nosotros habiten. Y estos frutos, ¿sabe muchas veces por qué se pierden? ¿Por qué se tienen que ir? Porque nosotros nos descuidamos y dejamos entrar, que salga otra vez esa vieja criatura. Los mansos aceptan, dice, la voluntad de Dios. Aquí me voy a detener, porque a veces nosotros creemos que la voluntad de Dios siempre va a ser de que nosotros vamos de bendición en bendición, y a veces no es así. Hablamos ayer de los hombres de la fe, ¿cierto? Y los hombres de la fe pasaron, pero una cosa tras de otra. Siempre nos acordamos del apóstol Pablo, que venía saliendo de una y iba cayendo en otra. Y era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo, lleno de los dones del Espíritu Santo, de los frutos del Espíritu Santo. Y uno dice, pero ¿cómo padeció tanto? Bueno, fue la voluntad de Dios. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle al Señor, hasta aquí nomás? O esto nomás puedo pasar y esto otro no lo puedo pasar. Si tenemos a Dios, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No se haga mi voluntad, Padre, hágase tu voluntad, Señor. Y el Señor dice que los mansos aceptan esa condición de Dios. Los mansos, dice, aceptan la voluntad de Dios, incluso cuando es difícil o no entienden por qué. ¿Le ha pasado que a veces uno dice, yo no entiendo todo lo que ha venido, todo esto que ha pasado, no, realmente estoy así como, no sé qué hacer? Pero como amamos a Dios y sabemos que Dios es seguro, que Él tiene todo el control de nuestras vidas, entonces seguimos adelante. Dice que tenemos la capacidad de perdonar. La mansedumbre implica perdonar a los demás. No puede haber un corazón manso con odio o venganza. Implica perdonar a los demás, incluso si no son dignos de ello. Porque a veces dice, voy a perdonar porque me pidieron perdón, y si no te piden perdón, no vamos a perdonar. Alábalo, Dios mío. Bendito, pero santo Dios. Es que la palabra, hermano, es que una espada.
La palabra es una espada y nos quedamos así delante de Dios. Dice, aunque no sean dignos, uno dice, no, este no merece que lo perdone, pero el Señor dice, perdónalo. ¿Ya? Y dice, y no buscar venganza. Ni un corazón manso y humilde jamás va a buscar venganza, jamás. Todo se lo va a dejar al Señor. ¿Ve? Qué lindo es. Qué lindo es ser manso. Que Dios nos ayude. Esta noche debemos pedir mansedumbre. ¿Cuánto nos queda? Un minutito. No podemos pasar ni siquiera 5 minutitos más. ¿Sí? 5 minutitos más. Gloria a Dios. Santo, gracias, Señor. Aleluya. Entonces dice, Dios tiene un especial gusto, dice, por los mansos. A los que promete bendiciones, dice, y una herencia eterna. Ejemplo, por ejemplo, de mansedumbre en la Biblia tenemos a Jesús como el gran referente, ¿cierto? Que fue el modelo perfecto de mansedumbre, demostrando paciencia, compasión, humildad, incluso en las situaciones más difíciles, como fue cuando tuvo que entregar su vida por cada uno de nosotros. Que siendo malo, Jesucristo murió por nosotros. Siendo perverso, Jesucristo dio su vida por nosotros. Siendo engañoso, Jesucristo regaló, cedió voluntariamente su vida por nosotros. Sabiendo que muchos lo íbamos a traicionar y dio su vida por nosotros, Jesús. Sabía que la iglesia ahora iba a empezar a menguar y Jesús murió por su iglesia amada. Los apóstoles también fueron un referente, cierto, de hombres mansos. Al principio, cuando conocieron a Jesús, también tuvieron que pasar varias pruebas, varias enseñanzas, pero una vez que ya Jesús fue a preparar morada para nosotros, su iglesia, ellos quedaron aquí con el Espíritu Santo y ellos empezaron a comprender, a entender y a ejercitar su mansedumbre, su humildad, como lo habían visto en su maestro, en nuestro maestro, Jesucristo. Y también tuvieron que predicar, dice la mansedumbre, mostrando paciencia y compasión al predicar con compasión. El pueblo de Dios en la Biblia se anima a los creyentes a cultivar la mansedumbre como parte de su transformación espiritual, de un hombre transformado, regenerado, renovado, santificado, apartado y consagrado para Dios. Hay mansedumbre. En resumen, la mansedumbre es una virtud esencial para los cristianos que les permite vivir una vida pacífica, humilde y llena de amor hacia Dios y hacia los demás, que el Señor vuelve a reiterarnos. En Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. En 2 Timoteo 2:24 termino. Porque el siervo del Señor o la sierva no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, dice, en que están cautivos a la voluntad de él. Vamos a orar. Ore conmigo, hermano y hermana. Oremos con reverencia al Señor. Oremos al Señor, amén. Oremos al Padre. Que Dios primeramente, Padre, perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor, bendito Dios. Venimos a tu planta, Jesús. Venimos y te pedimos perdón como iglesia, como cuerpo de Cristo, Señor, que tienes que estar otra vez, Señor, como un niño, Padre, repasándonos la materia. Materia, Señor, que deberíamos saberla, materia que deberíamos ejercitarla, materia que debería habitar, morar en nuestros corazones día a día, en nuestro vivir. Y esa materia, Dios mío, ha ido menguando por causa de que lo hemos distraído. Señor, no hemos despreocupado, no hemos puesto a mirar al mundo y hemos perdido, Señor, la esencia, tu espíritu. Señor, permite que vuelva a fluir en cada uno de nosotros como iglesia de Cristo a través de la tierra.
Señor, ser esa luz para este mundo y la sal de la tierra, Señor, como dice tu palabra, si la sal deja, Señor, de tener el efecto, Señor, que tiene la sal, para nada sirve. No queremos, Señor, eso, ser hollada, Señor, pisoteada por los hombres, sino todo lo contrario, Señor. Por favor, permítenos, Señor. Yo te ruego en esta hora, Padre, lo primero, Señor, el reino de los cielos, Señor, buscar con un corazón manso y humilde, Señor, con deseo, con anhelo de cada día ser mejor. Ayúdanos, anímanos, Señor, con tus palabras, Espíritu Santo. También te ruego, Padre, si tú me lo permites, orar por los que están enfermos. Orar, Señor, por los hermanos que están en diferentes pruebas, Señor, Dios mío. O tal vez han caído en situaciones complicadas porque también se desapercibieron, Señor. Si hay alguno desapercibido, alguno descarriado, alguno, Señor, que no ha entendido, perdónalos, Dios mío. Ayúdalos, Padre Santo, del mayor al menor. También ruego, Señor, por tu misericordia, por los pastores, por los evangelistas, por los maestros de la palabra, por los encargados de obra, por los predicadores y predicadoras, por todo, Señor, tu iglesia a través de la tierra, Dios mío. Te pido, Padre, que si hoy vinieres a buscarnos, no quede ninguno, no falte ninguno, Señor, a la reunión que tenemos allá en los cielos, Padre. Te lo pido, te lo ruego, glorioso Dios. Señor, lávanos y límpianos, Señor, con tu sangre preciosa. No borres nuestros nombres del libro de la vida y podamos escuchar el glorioso sonido de la trompeta, Señor. En el nombre poderoso Jesús, te lo pido, te lo ruego y lo creo, Padre, que ha sido escuchado esta oración y ha sido con gracia, ha sido, Señor, de corazón, y tú la has escuchado desde el lugar donde tú estás, Señor. Tú estás aquí y estás en todas partes del universo. Gracias, Padre. En el nombre dulce de Jesús. Amén y amén, Señor. Agregue todo lo que falta, Padre. Todo lo que falte. Cárcel, hospitales, calles, viudas, huérfanos, desamparados, Señor. Amén. 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 Hermano, me despido de todos mis hermanos con un fuerte abrazo, un ósculo santo. ¿Ya? Estén orando por mí, yo voy a estar orando por ustedes y busquemos de Dios. Pongámosle el hombro, pongamos empeño, pongamos el corazón, pongamos las ganas, el espíritu de obedecer a su palabra, de ser verdaderos hijos de Dios. ¿Ya? Unidos, juntos, los unos por los otros. Ayudémonos entre unos a otros, seamos amigables, seamos hermanables, mostremos al mundo que el Señor dice, ¿cómo sabrán que somos hijos tuyos? En que nos amamos los unos a los otros. Que el Señor me los bendiga. YouTube, marque la campanilla, suscríbase. Estamos de 9 a 10, de lunes a viernes. Que el Señor me los bendiga. Solo Cristo salva. Maranata. Cristo viene, hermano. Cristo viene. Cristo viene. Cristo. Al enemigo el Señor derribará con alabanzas, con panderos y con danzas, las murallas caerán. El poderoso está del lado de nosotros. Al enemigo el Señor derribará con alabanzas,
con panderos y con danzas, las murallas